Y bueno, hoy vamos a entrar sin más demora en el estudio de la palabra del Señor. Pareciera que no, pero ya hoy llegamos a la sexta iglesia del Apocalipsis. Y incluida la introducción, ya este es el séptimo mensaje sobre el Apocalipsis. Un libro que a algunos les despierta terror, miedo, misterio, pero que realmente es un mensaje de esperanza. Para una iglesia que sufre, para una iglesia que está pasando por dificultades, es un mensaje de esperanza. Y como lo hemos hecho en otras iglesias, pues hoy también tenemos un invitado para que nos acompañe. Hoy vamos a estudiar la iglesia de Filadelfia y es una iglesia muy particular porque es a la única a la que el Señor no le tiene un pero. No le dice, oiga, pero no hay eso. No hay un reproche, no hay una reconvención. Lo que hay son palabras de afirmación y de ánimo. Y le he pedido el favor a la pastora Jenny Zambrano. Con todo respeto, podríamos decir que Jenny forma parte ya de nuestro inventario. Porque ella de igual manera lleva todo el tiempo que lleva la iglesia, ha estado con nosotros y hemos podido verla desde que era una niña, una adolescente y hoy es una pastora de las Asambleas de Dios. Y es la mujer que pastorea nuestros niños en Mission Kids. Y esto lo hago no con mala intención, con buena intención. Ella es soltera. Pastora Jenny, buenas noches, Dios la bendiga. Pastor, muy buenas noches a la iglesia. Gracias por la oportunidad que tenemos hoy de compartir este bello mensaje, este mensaje de la palabra del Señor. Gracias, pastor, por la invitación. Qué bueno, pastora, que estemos aquí. Y pues sin más demora vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. El mensaje de la iglesia del Señor a Filadelfia, que está en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Pastora, por favor, léanos el texto. Claro que sí. Invito a todos los que nos están escuchando que puedan buscar este texto en sus Biblias y vamos a escuchar hoy la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Dice Apocalipsis 3, 7 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo sé que has guardado mi palabra de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja bajo el cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jenny, gracias por esta lectura y ya con la sola lectura, este texto nos despierta un profundo interés, unas preguntas, nos deja una inquietud. Y para aquellos que les gusta tomar apuntes, a los cuales felicitamos, excelente práctica, no la pierdan, y los que no lo hacen, empiénselo a hacer. Hemos colocado un título a esta reflexión y es
una iglesia estable en medio de un mundo inestable. Una iglesia estable en medio de un mundo inestable. Pero Jenny, cuéntanos por favor algo sobre la ciudad de Filadelfia, la ciudad donde estaba ubicada esta iglesia. Claro que sí. Para poder nosotros entender un poco este texto bíblico, tenemos que mirar la situación de la iglesia o de esa comunidad. Y de Filadelfia les puedo contar que era la más joven de las 7 iglesias. La ciudad de Filadelfia fue fundada por Atalio II, rey de Pérgamo, y le dio el nombre a esta ciudad, le dio el nombre de Filadelfia por su hermano que tenía el nombre de Filadelfio. Y realmente este nombre significa amor entre hermanos, amor filial. Y él le dio ese nombre porque realmente su hermano era muy importante para él y era un hermano fiel. Entonces él le da ese nombre, amor de entre hermanos. Esta ciudad fue fundada con un propósito especial o un propósito en particular. Estaba situada, digamos, en las fronteras de ese lugar y tenía el propósito en particular y era expandir la cultura griega. Entonces, como se encontraba en una frontera, le era más fácil expandir la cultura griega. En el año 17 se produjo un terremoto que destruyó varias ciudades, Sardis y otras ciudades. Y en Filadelfia se siguieron sintiendo esos terremotos, esos temblores. Así que la gente de la ciudad vivía con miedo y prácticamente siempre vivían hacia afuera de la ciudad por ese temor. Entonces, una iglesia estable en medio de una ciudad inestable o de un mundo inestable. Además, pastor, este texto, y como todos los textos de las iglesias, hacen una presentación de Jesús. Hacen una presentación de Jesús. En cada una de las iglesias, Jesús se presenta. ¿Cómo, pastor, se presenta Jesús en este relato o en esta carta? Bueno, Jenny, en el versículo 7, el apóstol Juan, hablando de cómo es Jesús, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Básicamente Jesús se presenta aquí como el santo y el verdadero y como el que tiene la llave de David. Y cuando dice que es el santo y el verdadero, pues es una alusión directa a un mundo tan inestable, tan lleno de idolatrías, tan lleno de ideologías, y lo que está mostrando Jesús es, yo soy lo único cierto, yo soy lo único real. En medio de tanto ídolo y de tanta falsedad, lo único real soy yo. Yo no miento, yo soy real. Así es, el único estable y duradero nuestro Señor. Y ahí él ratifica la autopresentación que él mismo hizo en el Evangelio de Juan cuando dijo, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Exacto. Él no dijo yo conozco la verdad, yo sé la verdad, él dijo yo soy la verdad. Y él también se presenta a sí mismo como la llave de David. Y debemos entender que un principio de la hermenéutica o de la correcta interpretación de la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete. Y tenemos que remontarnos a un tiempo muy atrás, en la época del profeta Isaías, quien profetizó durante el reinado, entre otros, de Ezequías. Y Ezequías tenía un sirviente, un criado, un colaborador llamado Sebna, que era el mayordomo. Pero la función de este hombre, Sebna, era muy importante, porque tenía tanta autoridad que era el que determinaba quién entraba y quién no entraba en el palacio real. Pero Sebna, en palabras de hoy en día, era un corrupto, porque él utilizaba su posición para su beneficio personal. Es lo que lleva al profeta Isaías a declararle una palabra muy dura
Y la palabra que el profeta Isaías le da es que va a ser reemplazado por otro que sí es justo, que sí es honrado, que no es corrupto, llamado Eliakim. Este hombre, Eliakim, sí inspiraba respeto y autoridad entre el pueblo. Y cuando hacen el nombramiento de Eliakim, precisamente se dan casi las mismas palabras que están en esta carta a la iglesia de Filadelfia. Y dice Isaías 20, del 22, del 20 al 22, dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y vean las mismas palabras, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y aquí lo que nos hace ver es que las llaves son símbolo de autoridad. El que podía abrir, el que decía quién podía entrar o quién podría salir, y le dieron la autoridad ahí. Y así es, la llave de David es símbolo de la autoridad de Jesús, del control total que Jesús tiene sobre la humanidad, sobre esto. Y mira que esta reflexión o esta descripción del Señor Jesús, podíamos parafrasearlo un poco, ¿no? Porque dice que Él es el santo, que Él es el verdadero y que Él tiene la llave de David. Podíamos parafrasearlo y ponerlo en nuestras propias palabras y sería algo semejante a esto. Yo no cometo pecados, santo. No digo mentiras, soy verdadero. Y mi autoridad no hay quien la supere, no hay quien la discute. Qué extraordinaria descripción del Señor Jesús, el santo, el verdadero y el que tiene la llave para abrir puertas que nadie puede cerrar o cerrar puertas que nadie puede abrir. Pero aquí hay un mensaje muy especial, pastor. No solamente para la iglesia de Filadelfia fue un mensaje poderoso, fue un mensaje para reafirmar su fe, sino que hoy ese mensaje viene para nosotros. Esta carta, este mensaje, ¿qué nos dice a la Gran Comisión hoy, pastor? Bueno, Jenny, podríamos decir muchas cosas, pasar horas enteras, pero quiero que centremos nuestra atención en tres pensamientos básicos. Tres pensamientos básicos que serían algo así como las características de una iglesia estable en un mundo inestable. Y el primer pensamiento es este, que una iglesia estable tiene puertas abiertas. Una iglesia estable es aquella que tiene puertas abiertas. Y es curioso porque nos ha tocado vivir un tiempo en el que cualquier parroquiano dice, pero ¿cuáles puertas abiertas? Si lo que está viviendo la iglesia en el mundo, en este país también, es que está cerrada. Está la iglesia con las puertas cerradas. Realmente Jesús nos va a decir a los de este tiempo que no es así. Que la iglesia del Señor tiene sus puertas abiertas. Que realmente la manera como el Señor ve a la iglesia, y yo quisiera que miráramos en la pantalla el versículo 8, pero en la traducción del lenguaje actual, el Señor dice con mucha claridad esto, hablando de la iglesia de Filadelfia y probablemente de la iglesia nuestra. Él dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que, a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención. Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Y ojo con esto, yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. ¿Qué palabra más relevante para nuestro tiempo? Un tiempo donde muchos cristianos y aún
pastores amigos que yo conozco viven desesperados, obsesionados y dicen, no, es que tenemos que abrir las puertas de la iglesia. Y cuando hablan conmigo yo les digo, oiga, qué raro, las puertas de la Gran Comisión nunca han cerrado. Y ellos me miran así como con ojos gigantescos diciendo, pero ¿cómo si la sede principal de ustedes está en una zona de alerta naranja? ¿Cómo es que ustedes tienen las puertas abiertas? La verdad es que nuestra iglesia no ha cerrado y no va a cerrar nunca. ¿Qué es una iglesia de puertas abiertas? Una iglesia de puertas abiertas es la que tiene, entre otras, las cualidades que describe este texto. Número 1. El Señor dice, yo conozco tus obras. Y eso significa que el Señor dice, yo tengo conocimiento de lo que haces. Yo he visto todo lo que has hecho. Y permítame ir haciendo aplicaciones durante esta pandemia, durante esta cuarentena. Sé lo que haces y el fruto que das con lo que haces. Porque la iglesia es una iglesia que tiene obras. Es una iglesia que trabaja, que se mueve y Dios lo ha visto. Indudablemente la iglesia del Señor, la Gran Comisión no ha parado. Seguimos con las puertas abiertas y Dios ha visto nuestras obras. Pero hay algo más que el Señor le dice a Filadelfia y a nuestra iglesia también. Y es que aunque aparentemente esta iglesia, Filadelfia, parece que tenía poca fuerza, que no era una iglesia, digamos, de estrato alto, de un poder económico como otras que ya vimos. Parece que era una iglesia hasta no tan fuerte financieramente, pero era una iglesia que tenía mucha capacidad, mucha fuerza. Tenía la fuerza y la capacidad que se necesitaba para poder servir y para poder seguir creciendo en un mundo inestable, para desarrollar la total y la completa dependencia de Dios. Pero cuéntanos, Jenny, ¿qué otras características tenía esta iglesia? Porque el Señor le dice, oye, eres una iglesia de puertas abiertas. Gloria a Dios por eso, porque es una iglesia que guarda la palabra. Y él le dice, bueno, tienes poca fuerza, tienes poca capacidad, pero has guardado mi palabra. Y ellos habían permanecido fieles al evangelio sin alterar el contenido del mensaje. Ellos habían permanecido fiel a la palabra, fiel al mensaje de los apóstoles y habían seguido fielmente al Señor y le dicen, oiga, ustedes han guardado mi palabra. Y a pesar de esa pandemia que nosotros estamos viviendo, seguimos enseñando la palabra de Dios, seguimos predicando, seguimos viviendo y guardando la palabra del Señor. Esa guía a la cual no podemos renunciar jamás es a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene que ser prioridad en tu vida. Así como lo fue en esta iglesia, tiene que serlo para ti. Aprovechando estos espacios que estamos en casa, aprovechando quizás que en las mañanas ya no tenemos que coger un transporte para ir al trabajo, porque mucho lo hacemos desde casa, podemos dedicar más tiempo a la palabra, más tiempo a leerla, a meditarla, a hacer nuestro tiempo con Dios. Es importante que guardemos la palabra del Señor. Pero además también le dice a esta iglesia algo muy importante: no has negado mi nombre, no has negado mi nombre. Y en la ciudad, esta ciudad donde vivían, habían templos dedicados a los emperadores, a Tiberio, a Calígula, a Vespasiano. Y en esa cultura donde se rendían culto a los emperadores, hay una iglesia que permanece fiel, que no va con los ídolos, que no tiene ídolos, sino que permanece fiel y no niega el nombre del Señor. Cristianos fieles en medio de un pueblo infiel. Cristianos que adoran al único Dios verdadero en medio de tanta idolatría. Y nosotros debemos tomar este mismo ejemplo y no negar el nombre del Señor. A veces lo negamos con nuestras malas acciones. A veces lo negamos con nuestro mal testimonio. Pero que podamos seguir el ejemplo. Y hay una cosa más. Y dice el versículo 10, y quiero leerlo en la NBI. Dice, ya sé que has guardado mi mandato de ser constantes.
En otras versiones dice pacientes, has guardado la palabra de mi paciencia. Pero aquí en esta versión me llama la atención porque dice constante, has guardado mi mandato de ser constante. Y la constancia es una cualidad que tiene que permanecer en nosotros. Muchos abandonan la fe por no ver resultados, no son constantes. Otros abandonan la fe porque los problemas quizás no se les solucionaron cuando pidieron. Muchos a raíz de esta pandemia han abandonado la fe, han abandonado su relación con Dios, han cambiado de pronto de iglesia, ¿sí? Porque es fácil conectarse de pronto a otra iglesia. Otros han abandonado el servicio al Señor, pero esta iglesia sigue siendo constante y paciente. Y los que se impacientan terminan siendo infieles al Señor. Solamente los que perseveran hasta el fin pueden mantenerse firmes en medio de un mundo inestable, en medio de un mundo quizá cambiante también. Así es, Jenny. Por esas razones es que el Señor dice, hay una puerta abierta para ustedes, por su constancia, por su fidelidad, porque no se han echado para atrás. Y creo que esa es una palabra muy relevante para nosotros. A pesar de la pandemia, a pesar de la recesión económica, se han mantenido fiel. Y yo pienso en muchos que están ahora mismo conectados, que a pesar de que no la estén pasando bien, ahí están constantes. Y por eso el Señor en el versículo 8 dice que hay una puerta abierta. Y mira cómo lo dice en la traducción del lenguaje actual. Dice, voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cerrarla. ¡Qué interesante! Esa puerta abierta, según este texto, es una oportunidad de servir. Es una oportunidad para predicar el evangelio, para hablar de Jesucristo. Y cualquiera que ve la realidad hoy en día dice, no, es que ahora sí no hay cómo. ¿Cómo predicamos si el auditorio está cerrado? Tenemos que recordar, amada iglesia, que el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, durante 3 siglos no tuvo auditorios, no tuvo salones de reuniones, estaban como nosotros estamos hoy, reuniéndose en casa, y fue cuando la iglesia más creció. Porque la puerta abierta no tiene que ver con paredes, no tiene que ver con un techo, no tiene que ver con auditorio, tiene que ver con mucho más que eso. De hecho, Pablo, cuando le escribía a sus iglesias, por ejemplo, la iglesia en Colosas, por allá en Colosenses 4:3, Pablo les dice que había que orar por él. Y dice, orando juntamente también con nosotros para que Dios nos abra la puerta de la palabra, para que hablemos el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Interesante que Pablo, estando en la cárcel, no pide que el Señor lo libere de la cárcel o lo indemnice. No dice, oren para que prosperemos, oren para que tengamos plata, para que nos vaya bien. Dice, no, al contrario, oren para que el Señor abra una puerta para la palabra. Amados hermanos, saque de su cabeza ese concepto erróneo de lo que es iglesia. Iglesia no son 4 paredes. Iglesia no son auditorios. Iglesias son personas activas proclamando y anunciando el evangelio. Y quisiera que usáramos el chat, Jenny. Animamos a nuestra gente para que, bien sea por Facebook o por YouTube, respondieran esta pregunta. Para ti, ¿cuál es tu puerta abierta? ¿Cuál es la puerta que realmente Dios está abriendo en este tiempo? Porque yo personalmente, desde marzo que no pudimos volver a abrir el auditorio, yo no considero que tengamos puertas cerradas. Lo que yo estoy analizando, no sé qué pienses tú, Jenny, pero lo que yo he visto es una serie de puertas abiertas. Mientras nuestros hermanos rápidamente escriben en el chat, Jenny, ¿cuáles serán esas puertas abiertas que Dios nos está abriendo en este tiempo? Qué bueno.
Digamos, las redes sociales son una puerta abierta para predicar el evangelio. Antes lo hacíamos muy poco, ¿cierto? Pero ahora estamos desbordados en compartir el evangelio por medio de las redes sociales, son una puerta abierta. Los programas que se han hecho para anclados jóvenes, mujeres, niños, es una puerta abierta para compartir el evangelio. Por ejemplo, lo que antes no teníamos y era la emisora online. Esa es una puerta que Dios ha abierto para predicar el evangelio. La ayuda social que se ha desbordado también ha sido una puerta abierta para demostrar el amor de Dios. Los nuevos grupos de crecimiento integral, grupos de pronto que antes no teníamos, pero ahora hay cientos de grupos y cientos de personas que se reúnen en cada lugar donde hace presencia la Gran Comisión, en cada pueblo, en cada vereda, se reúnen para compartir el evangelio, para crecer juntos. Oportunidades que Dios nos da de pasar más tiempo en casa, en familia, para demostrar el amor de Dios, para compartir el mensaje de Dios con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Así que hoy tenemos miles de oportunidades, de puertas abiertas para compartir el mensaje, miles de puertas abiertas que el Señor nos ha abierto para pregonar su evangelio, para seguir llevando el mensaje de salvación. Y mira que cuando volvamos ya a los templos, vamos a seguir haciendo estos programas, vamos a seguir transmitiendo porque es una puerta que el mismo Señor nos ha abierto. Así es, Jenny. Todo lo que hemos logrado ganar, digámoslo de esa manera, en estos meses no lo vamos a desechar. Esas puertas que Dios nos ha abierto se van a mantener abiertas. Hemos podido impactar otros lugares. Cuando uno mira las transmisiones, uno ve personas conectadas desde otros países a quienes saludamos, a la familia Tapia, a la familia Albino, Roa, allí en Chile, hermanos que están en otros países que antes no estaban conectados, ahora son parte. Hemos podido incursionar en lugares donde no pensábamos, así que tenemos que hacerlo. Pero Jenny, qué más podrá decir esta carta para la iglesia de nosotros hoy? Muy bien, una iglesia estable que tiene una promesa expuesta. Y miremos que las promesas son dadas para aquellos que son fieles, para aquellos que siguen constantemente al Señor y desarrollan una vida fiel al Señor. Y yo quiero que leamos en la TLA el versículo 9. Y dice así esta versión: ya verás lo que haré con estos mentirosos que pertenecen a Satanás. Dicen que son judíos, pero en realidad no lo son. Haré que se arrodillen delante de ti para que vean cuánto te amo. Y aquí hace referencia, y en la Reina Valera dice sinagoga de Satanás. Y hace referencia a los que dicen ser judíos, pero no lo son. Sinagoga de Satanás, los que hacen referencia a ser judíos, pero no lo son. Hombres que por su hostilidad, su incredulidad, se habían convertido literalmente en sinagoga de Satanás, que se oponían al verdadero mensaje de la fe. Y decían que eran, pero en realidad no. Y no se trata de decir lo que somos o lo que no somos. Se trata de proyectar la verdad que nosotros creemos. Se trata de vivir lo que realmente somos. A veces muchos decimos, pero en realidad no vivimos lo que decimos o no vivimos lo que creemos. Pero aquí les dice, ¿estás viviendo realmente tu fe? Y les hago la pregunta, ¿estamos viviendo realmente nuestra fe, lo que hemos creído? ¿O sencillamente estamos aparentando ser cristianos, pero que en realidad tenemos una cultura o una vida poco cristiana? Muchos se dicen llamar ser cristianos, pero en realidad no lo son. Ser cristianos, pero viven en pecado. Somos cristianos, pero decimos mentiras. Somos cristianos, pero nuestro testimonio es poco creíble. ¿Qué realmente estamos proyectando?
que realmente le estamos mostrando a este mundo. Así es, Jenny. Estaba mirando a algunos de los hermanos reaccionando y decían que esas puertas son oportunidades a través del internet, de hablar a los vecinos, de compartir. Y es que cuando lo hacemos, ese mensaje, esa oportunidad tiene que estar respaldada por lo que tú dices, por un testimonio coherente. Y cuando yo veo las promesas para la iglesia de Filadelfia, creo que también pueden ser promesas para nosotros. Mira, por ejemplo, en primer lugar, algo que me llama la atención, dice el Señor: haré que vengan y se postren a tus pies. Imagínate eso. Cuando yo leí ese texto dije, ¿qué está diciendo el Señor? Si yo pensé que la idea es que se postren, pero ante el Señor, como dice Pablo en Filipenses, toda rodilla se doblará. Pero lo que está dando a entender es, no que nos van a adorar, sino que Dios se va a ocupar de nuestros enemigos. Es algo así como esto: ocúpate de Dios, ocúpate de dar testimonio, ocúpate de ser fiel, y Dios se va a ocupar de esos enemigos que nos han fregado la vida, van a tener que doblegarse. Otra promesa que el Señor hace aquí es que reconocerán que Él nos ha amado. No se trata de que la gente sepa que nosotros amamos al Señor y que digamos, sí, yo amo al Señor. No, se trata de que la gente reconozca que el Señor realmente nos ama. Y cuando yo pienso en la realidad que hemos estado viviendo durante los últimos meses, no me cabe la menor duda. Y perdónenme si hay hermanos de otras comunidades que están conectados aquí, pero permítame realmente ser un poco gran comisión. Yo creo que Dios tiene un amor muy especial por esta iglesia. Muy especial. Más de 50 familias dependen financieramente de esta iglesia, sin contar misioneros, y hasta el día de hoy a ninguno de ellos hemos tenido que despedirlos o que recortar su ayuda. Dios nos ha bendecido. Realmente se nota el amor de Dios para con la iglesia, para con nosotros. Y yo quisiera que usted interactúe con nosotros allí en el chat y escríbanos. En medio de estos tiempos, ¿cómo Dios te ha demostrado su amor? Escribe la respuesta a esa pregunta. En medio de estos tiempos, ¿cómo Dios te ha mostrado su amor? ¿Cómo lo ha hecho? ¿De qué manera? Jenny, ¿qué otra promesa Dios hace a la iglesia de Filadelfia? Así es, Él le da otra promesa más. Y es una promesa muy especial para ellos en ese momento, yo sé que para nosotros también. Dice, te guardaré en la hora de la prueba. Y es probable que este versículo o este texto tenga por referencia a la persecución que el Imperio Romano hacía contra ellos o contra las iglesias de ese tiempo o contra los cristianos de ese tiempo. Porque realmente recordemos que las 7 cartas se escriben en una época de persecución, en una época realmente difícil, como el Imperio Romano se había levantado contra la iglesia y realmente cristianos que sufrieron grande persecución. Y no se trata aquí que va a evitar la hora de la prueba, sino que en medio de la prueba iba a estar con ellos. En medio de la prueba les iba a acompañar, a estar con ellos en medio de la prueba. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, las aguas no te cubrirán. Y recordamos una vez más también el Salmo 23, ese salmo que amamos tanto, dice que aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Y el Señor nos promete hoy, a ti y a mí, es que Él va a caminar con nosotros y va a estar con nosotros en medio de las dificultades, problemas, situaciones difíciles por los cuales nosotros hoy atravesamos o tú también estés atravesando. En medio de esa enfermedad, Dios está ahí contigo. En medio de esa crisis económica, Dios camina contigo, te acompaña, te da fortaleza y te ayuda. Pero también podríamos mirar aquí
que también hace referencia a lo que el Señor le prometió a la Iglesia Universal, que la libraría también de la gran tribulación. Y hace referencia a nuestra posición, pastor, como Asamblea de Dios, Así. que creemos que Dios nos guardará de la gran tribulación. Y esa es nuestra posición y creemos también en ello, que Él nos guardará. Pero termina diciendo una promesa muy especial y es a la cual nosotros tenemos que aferrarnos. También en estos tiempos difíciles, cuánto anhelamos que el Señor vuelva, cuánto anhelamos que Él vuelva por nosotros. Y esa es la promesa más especial para nosotros. No es que el Señor nos prospere, no es que el Señor nos dé cosas, es que el Señor vendrá. Dice, pues, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y qué linda esa promesa, que vamos a ver pronto a nuestro Señor. Y ese es el anhelo más profundo de nuestro corazón, decirle a Él cada día, Señor, ven pronto, te esperamos, Señor. Qué lindo, Jenny. Algunos hermanos interactuando dicen la manera como Dios les ha mostrado el amor. Por ejemplo, Marina Ovalle dice, me ha dado paz, no tengo temor. Rosalba Villalba dice, me demuestra su amor en su provisión, protección, respaldo en el ministerio. Jennifer Romero dice, me ha demostrado su amor trayendo sanidad a Carlos Alberto Reyes. Ese es un testimonio fuerte a ella misma, a su hijo Juan. Elsa Carrillo dice, no nos ha desamparado. Bueno, Marina Villamil, cada uno de los que está aquí está diciendo que Dios ha sido fiel y les ha demostrado su amor, les ha demostrado su bondad. Y es que ese es el Dios nuestro, un Dios que demuestra su amor, y la manera como demuestra su amor, como ya lo dijiste, no es que nos impide sufrir, no es que nos impide tener dolor, sino que en el dolor camina con nosotros. Pero eso nos lleva al tercer pensamiento que queremos dejar en esta noche. Y es que una iglesia estable es aquella que tiene una provisión. Una provisión. Y en este caso es una provisión única. Dios promete a esta iglesia fiel, a esta iglesia estable, grandes recompensas. Y las promesas que Dios le habla a Filadelfia deberían entusiasmarnos a nosotros, los de la Gran Comisión. Porque aunque mencionamos durante el comienzo que algunos hermanos tristemente se han desconectado, pero eso es la minoría. La mayoría están ahí, conectados con los grupos, conectados con su ofrenda, con sus diezmos, conectados con las transmisiones, conectados con las escuelas. Es decir, sin temor a dudas podemos decir, somos una iglesia estable. ¿Y cuáles son esas promesas? Si uno mira el texto de la palabra, allí en Apocalipsis, en el texto que estamos leyendo, dice en el versículo 12, al que salga vencedor, oye esto, lo haré columna del templo de mi Dios. Lo haré columna. Entonces la promesa, la provisión de Dios para nosotros es que seremos esa columna del templo de Dios. Y pues, si recordamos la historia que estudiamos en el bachillerato, esos templos antiguos tenían unas tremendas columnas, que eran lo que soportaban el edificio para que no cayera. La Biblia, cuando habla de columnas, no está hablando de edificios, porque una vez más, y perdónenme ser tan cansón, no somos un edificio de paredes, somos personas. Columnas en la Biblia son personas. Por ejemplo, la Biblia dice que Pedro, Santiago y Juan, por allá en Gálatas 2:9, dice que ellos eran las columnas de la iglesia primitiva. Es decir, eran aquellos cristianos fieles que sostenían. Y hoy en día, una columna fiel, pues son esos cristianos que a pesar de todo, que a pesar de las crisis, se mantienen fieles, que siguen orando, que siguen ayunando,
que siguen diezmando, y yo realmente, de verdad, de todo corazón, bendigo a las columnas de la Gran Comisión. Ayer que teníamos el Megamep, me emocionaba hasta las lágrimas de ver cómo la iglesia no para, cómo la iglesia sigue. Y si sumáramos el número de personas que se reúnen en un Megamep, no hemos disminuido, hemos crecido. La pregunta para los que están de repente hoy conectados es, bueno, ¿y tú qué eres para esta iglesia? ¿Una columna o qué? Y quisiera invitarlos a una interacción más, y es, ¿cómo puedes tú ser un pilar, una columna para la iglesia hoy? ¿De qué manera podría ser ese pilar, esa columna fuerte sobre la que la iglesia se sostenga? Por favor, escríbanos, ¿de qué manera tú te comprometerías a ser columna? Pero Jenny, háblanos un poquito más. ¿Qué recompensa mayor promete Dios a esa iglesia estable en un mundo inestable? Qué bien. Dice la palabra del Señor, nunca más saldrán de allí. Y recordamos lo que decíamos al inicio, que Filadelfia, esta ciudad, era muy propensa a los temblores o a los terremotos. Entonces, realmente los creyentes o las personas que habitaban allí realmente vivían en una atmósfera de inseguridad, ¿no? Por salvar su vida, entonces tenían que ir afuera, tenían que acampar afuera o vivir afuera de la ciudad. Y realmente es una atmósfera de inseguridad. Entonces, pero el Señor les dice, nunca más saldrán de allí. Y podíamos interpretar esto como que el Señor es el que nos da seguridad en medio de las situaciones difíciles de la vida. Se le da la promesa al fiel cristiano, es que Jesús es su seguridad. No ponemos nuestra seguridad de pronto en nuestro trabajo, no ponemos nuestra seguridad de pronto en la economía, no. La promesa aquí es que Jesús es nuestra seguridad. Él es el lugar al cual nosotros podemos pertenecer. A Él le pertenecemos, de Él somos. Y la recompensa a la fidelidad del creyente es la seguridad de estar con Cristo, de estar en Dios. Esa es realmente nuestra seguridad. Y mira, Jenny, que en el versículo 12 quisiera que lo leamos porque de manera reiterativa el texto dice, versículo 12, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios. Ya no saldrá jamás de allí lo que tú dices. Pero mira lo que dice, sobre él grabaré el nombre de mi Dios. Número 1. 2. El nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Y yo no quiero que malinterpreten mis palabras, pero parece que en el cielo nos están esperando para ponernos tatuajes. No los tatuajes aquí como medio raros, que no vamos a decir que se condenan o se salvan por tatuarse, pero a veces es más conveniente no hacerlo, pero en el cielo nos van a poner nombres. Y el primer nombre es el nombre de Dios sobre los que fueron fieles. Lógicamente eso es algo figurativo, ¿no? La otra parte importante es que van a poner el nombre de la nueva Jerusalén. Lo primero significa que cuando Dios coloque su nombre sobre nosotros, lo que está dando a entender, estos son verdaderamente míos. ¿Y por qué son míos? Porque son fieles. El nombre de la nueva Jerusalén, porque lo que está dando a entender es que nosotros somos un pueblo con ciudadanía. Nosotros en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero otra vez dice, pondré mi nombre nuevo. Eso lo que habla es de una identidad nueva que ya nadie nos va a poder quitar, nos va a poder limitar. Es una nueva identidad de comunión con el Señor, donde vamos a ser conocidos por Él para siempre. Y eso me hace recordar por allá en el libro de Números, cuando el Señor le dice a los descendientes de Aarón que bendijeran al pueblo. ¿Qué era la bendición? La bendición era
colocar el nombre de Dios sobre la nación. Por eso tenían que los hijos de Aarón bendecir así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Era como decir, esta es la señal de que este pueblo es pueblo con identidad y pueblo con propiedad. Así es de que, Jenny, en la carta a Filadelfia nos encontramos con muchas bendiciones. Podríamos hablar más, pero sabemos que algunos tienen que ir a lavar la loza, a ver la novela, yo no sé qué novela están viendo, o a orar las 3 horas de la noche. Pero de todas estas promesas, la que a mí me parece la más bella, la más impresionante, es esta última: tener un nombre nuevo dado por el Señor. Algo que nos da identidad, que nos da destino. Algo que demuestra de quién somos, a quién pertenecemos. Jenny, ¿qué tal si recapitulamos esta enseñanza y dejamos algunas frases a manera de resonancia en el corazón de los que se conectaron hoy con nosotros? Así es. Qué hermosa carta, qué hermoso mensaje. Yo creo que aquí hay algo que resaltar muy importante, y es que podemos confiar en nuestro Señor porque Él es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios, el único Dios verdadero. En medio de un mundo donde hay tantos dioses, donde se le rinde culto a tantos dioses, Él es el único Dios verdadero. Y vea que esta es una verdad muy importante. Cuando estuve haciendo un curso acerca del mundo musulmán, esta es una de las verdades más importantes para compartir el evangelio en medio de ese mundo. En medio de un mundo donde adoran a Alá, a Mahoma, este versículo penetra los corazones porque está diciendo una verdad: el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Algo también que podemos resaltar es que ver cada situación como una oportunidad, como una puerta abierta para seguir llevando la palabra de Dios y para ver la gloria de Dios. Cada oportunidad que Dios nos da, cada situación que vivimos, cada situación, aún de los problemas difíciles, van a ser una oportunidad para ver la gloria de Dios, van a ser una oportunidad para servir a Dios. Y en medio de estos tiempos aprovechemos esas oportunidades que Dios nos da, esas puertas abiertas que Dios nos da. Y Dios te ha abierto muchas puertas en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Es una puerta abierta para llevar el mensaje del Señor. Pero también debemos entender y recordar que somos columnas. Y somos columnas de la iglesia cuando hacemos nuestra parte en la gran comisión. Hay estadísticas que dicen que solo como que el 20 o el 40%, exagerando, el 20 o el 40% de los que están en la iglesia son los que sirven. Y entonces el otro 80% y el otro, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es mi parte en la gran comisión? Allí en ese lugar donde Dios te ha puesto, allí en Garagoa, en la capilla, en Quipile, en el Amparo, ¿eres tu columna de esa iglesia? ¿Haces tu parte? ¿Estás orando por tu iglesia? ¿Estás diezmando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás haciendo tu parte? Eso es importante. ¿Soy columna o qué soy? Y recordar a quién realmente le pertenecemos. Recordar a quién le pertenecemos. Nuestro nombre. Recordar que le pertenecemos a Dios. Que nuestra identidad realmente no la da el Señor. Somos lo que Él dice que somos. Podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer. Y que tenemos obviamente una ciudadanía en los cielos. Que pertenecemos al reino de los cielos. Al reino de Dios. Hoy, al igual que la iglesia de Filadelfia, nosotros estamos frente al Señor. Y si el Señor tuviera algo que decir de nosotros, ¿qué diría? Hoy también estamos al frente de Él. Hoy también la gran comisión, Dios la ve. Y cuando la ve, ¿qué diría? ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría de mí? Estamos en sus manos. Somos libros abiertos.
Él conoce nuestros logros, nuestras obras, lo que hacemos, la esperanza con la cual vivimos. Y un día esperamos encontrarnos con Él para que Él diga lo que Él quiera decir de nosotros. Y qué buen mensaje hoy, pastor, a la iglesia de Filadelfia, y qué buen mensaje para nosotros hoy en medio de estos tiempos. Qué bien, Jenny. Quiero leer algunas de las formas en que algunos hermanos dicen, quiero comprometerme a ser columna. Y dicen algunos en oración, otros dicen en servicio, otros dicen siendo discípulos que hacen discípulos, otros dicen, mire qué lindo, siendo fiel con mi diezmo, hablando a otros de Cristo y en amor. Alguien escribe, quiero ser un pilar en la alabanza de Dios, comprometiéndome con esta gran iglesia, apoyando, dice Eugenia Moreno, y buscando estrategias con oración, con ayuno, para poder ser pilares. Oye, son respuestas realmente muy hermosas. Y sé que algunos no han podido escribir, pero aún así les animamos para que hoy hagan un compromiso con Dios. El compromiso de ser cristianos estables en un mundo inestable. Cristianos fieles en un mundo infiel. Cristianos que aman a Dios y viven para Dios. Amados, la gran comisión no ha cerrado las puertas. La puerta está abierta. Tenemos que aprovecharla. Tenemos que seguir anunciando el nombre de Jesucristo y haciéndolo famoso. Yo quiero terminar, como es nuestro estilo, con una frase de cierre. Y la frase de cierre que quiero dejar en su corazón es esta: Dios garantiza seguridad al que vive en fidelidad. Óigalo bien, la seguridad no es para todos, es para el que es fiel. Dios garantiza seguridad al que vive en fidelidad. Pastora Jenny, por favor, dirígenos en oración para que podamos llevar esto que Dios nos habla a la vida, al corazón, a la práctica nuestra. Así es, y invitamos a todos los que nos están escuchando que oremos hoy juntos a nuestro Señor. Y recordando este mensaje, que le digas al Señor a qué te comprometes hoy. Que le digas al Señor cómo tú vas a ser fiel en medio de un pueblo infiel. Cómo tú vas a marcar una diferencia. Y oremos juntos. Y digámosle juntos al Señor, Señor, yo quiero ser esa columna de mi iglesia. Yo quiero ser esa columna de mi congregación. Gracias por las oportunidades que tú nos das. Porque esta pandemia es una oportunidad para ver tu gloria y para proclamar tu nombre. Oremos juntos. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Gracias a ti, el único Dios verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir. Señor, gracias por este mensaje dado a esta iglesia en este tiempo, pero que hoy se hace tan relevante para nosotros como gran comisión. Señor, gracias por esta iglesia que nos dio ejemplo de cómo ser fiel y cómo ser estable en medio de la infidelidad y de la inestabilidad. Señor, oramos a ti para que tú nos ayudes a serte fiel. Dile al Señor, Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a serte fiel, ayúdame a guardar tu palabra, ayúdame a ser constante y paciente, ayúdame, Señor, a tener, Padre, esas oportunidades que tú das hoy, Señor, y aprovechar esas oportunidades. Señor, yo quiero ser columna de mi iglesia, orar por mi iglesia, dar por mi iglesia, servir a mi iglesia, sabiendo que es para la extensión de tu reino, sabiendo que es para tu gloria, sabiendo, Señor, que tú nos miras. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que hace obras, que no se detiene, que cree en ti y que por lo tanto el creer en ti nos lleva a trabajar, nos lleva a luchar, nos lleva a comprometernos cada día más por ti, por la extensión de tu reino, entendiendo que a ti es quien debemos predicar, entendiendo que tú eres el único Dios verdadero que el mundo debe conocer, entendiendo, Señor, que tú nos has llamado a ser un pueblo diferente, a ser tu pueblo, que llevamos marcado tu nombre
nombre, que llevamos, Señor, marcado en nuestro corazón y en nuestra mente tu nombre. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra dependencia de tu palabra, para que tú nos digas algún día: has guardado mi palabra, has sido fiel. Por eso entra en el gozo de tu Señor. Señor, ayúdanos a avanzar como iglesia. Señor, no nos detenemos. Esta pandemia no nos detendrá. Esta situación no nos detendrá, sino que seguiremos avanzando, seguiremos proclamando tu palabra a las nuevas generaciones, seguiremos, Señor, abriendo grupos, seguiremos, Señor, proclamando esa verdad de tu palabra en esos lugares donde tú nos has puesto. Bendice a cada congregación, bendice a cada lugar, bendice a cada iglesia, Señor, y permítenos avanzar y ser la iglesia que tú deseas, ser la iglesia que tú quieres, ser la iglesia que tú amas, Señor. Gracias por el amor que tú nos has mostrado en este tiempo. Señor, que esta semana tú puedas mostrar tu amor a tu iglesia, que en esta semana podamos ver tu gloria, que en esta semana podamos ver sanidades, que en esta semana podamos ver milagros financieros, que en esta semana, Señor, podamos ver puertas abiertas en medio de nosotros. Señor, una vez más te decimos que creemos en ti, que confiamos en ti, que te pertenecemos a ti y que nuestra seguridad eres tú, Señor, eres tú. Y te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad que se ha extendido sobre nosotros. Creemos y confiamos fielmente en ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, no soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.